dedicaba a hacer exposiciones y llegó un momento en el que conocí el Sudario de Oviedo, haciendo la exposición del Sudario de Oviedo, y descubrí la sábana santa, que no la conocía absolutamente nada, no sabía ni que existía. ¿Cambió tu vida cuando la conociste? Cuando la conocí me pareció que era una mentira impresionante, y cuando empecé a descubrir lo que había me tocó la razón y digo, vaya, esta historia es increíble, esto merece una exposición única. Y empezamos a trabajar y montamos una exposición que pensé que íbamos a hacer en un año, pero al final se nos fue a 7. Sí. Y hicimos esto que vais a ver hoy aquí. Esta imagen que tenemos es fantástica porque es una recreación de la sábana antes de que se produciera un incendio que la quema totalmente y la perfora y crea esas de alguna manera esas marcas que no se entienden con líneas, ¿no? Y esto es una reconstrucción de cómo pudo ser originalmente en ese momento, cuando aparece en Lirey, en el 1353. Y lo que no sabe la gente es que hasta hace muy poquito la sábana santa no pertenecía a la iglesia. Solo hace 15 años que pertenece a la iglesia, pertenecía al marquesado de Saboya, pero decidieron, bueno, si la sacan de Turín, los matan. Sí, por eso sigue ahí. Por eso sigue ahí. 500 años después. Han pasado 500 años y el hombre ha inventado la fotografía. Ha inventado una cámara que con un efecto claro-oscuro consigue hacer un negativo y consigue reproducir una fotografía. Pues propone algo muy simple, que es hacer una fotografía a la sábana santa, y en una ostensión especial, como vemos, pide audiencia al rey, le concede un permiso y descubre algo increíble, que cambiará el curso de la historia de la sábana santa para siempre. Que al hacer una fotografía, al llevarla a un negativo, de repente aparecía la imagen de Jesús, del Jesús que todos conocemos, ¿no? Tuvieron que pasar 33 años, incluso murió, y murió de alguna manera como haber hecho una falsa sobre la sábana santa, para que otro fotógrafo sacara la fotografía a la sábana santa y descubriera que efectivamente es un negativo no hecho sobre una placa de vidrio, sino sobre un tejido de lino de 4,30 metros. Lo que llamaba la atención de la sábana santa al ver el negativo es que, fíjese, tenía 4 dedos, la imagen, y mucha gente decía que era falsa por eso. Entonces un médico, Pierre Barbet, hace los primeros estudios y hace algo que vamos a ver que hoy sería imposible. Vengan por acá. Un cadáver, hace pruebas con cadáveres y descubre que la única manera de crucificar un cuerpo era clavarle un clavo entre los huesos metacarpianos, entre la estructura de los huesos metacarpianos, o sea, en la muñeca. Hasta el mismísimo Velázquez, que está considerado, todos los expertos dicen que en una pintura de Velázquez cabe un esqueleto, cabe la estructura ósea de una persona, ni el propio Velázquez, que se sabe que también pudo trabajar con cadáveres, como sabemos que los artistas trabajaban para ver cómo el conocimiento de un cuerpo, reflejó una crucifixión correcta. Pierre Barbet hizo investigaciones con brazos denominados vivos, recién amputados, hasta donde llegó, ¿no? Y descubrió que al clavar entre el hueso metacarpiano, que hay un nervio, se produce de alguna manera un tipo de parálisis, ¿no? Ese tipo de parálisis. Y es lo que sucedió en la... Exactamente. Que por eso se le ven los 4 dedos. Esa persona tiene una parálisis en los dedos que le ha llevado a esta forma de la mano. Seguimos caminando. Wow. Desde el punto de vista de estos fueron los primeros estudios forenses, y a partir de este momento la ciencia empezó a preocuparse por la sábana santa. Muy complicado explicar esto, pero lo voy a explicar de una manera muy simple, por lo complicado que es el carbono 14, pero lo voy a explicar de una manera muy simple. Mira, tú ves que en apenas 8 centímetros A, B y C, la tela envejece 150 años de edad. ¿Cómo es posible que en unas muestras tan pequeñas los laboratorios den una oscilación de años tan grande, ¿no? Esto sería como coger, desde el punto de vista genético, cojo un trozo de tu mejilla y un trozo de tu boca y digo que eres un hombre que tienes entre 20 y 100 años. Eso no es lógico, ¿no? No. Lo que plantean los científicos es que algo alteró la prueba. Y efectivamente, encuentran restos de algodón por los remiendos en la zona del corte. A partir de ese momento, bueno, muchos científicos estaban en contra, otros a favor. Lo que sí es cierto es que aparece esta imagen que tiene 4 agujeros exactamente en el mismo punto que los tiene la sábana santa. Y los dibuja un artista 200 años antes de la datación del carbono 14. No podemos plantear la sábana santa como nombre, sino decir, ¿hay historias, hay referencias de la imagen de Jesús, en una tela? Pues claro que las hay. La Santa Faz, la Santa Verónica. ¿Qué ocurre en la historia para que pasemos de esta imagen? Mira, sorprendentemente, esta es una de las primeras imágenes de Jesús que se pinta, del siglo III, solo reconocible por el símbolo cristiano arriba, pintado como el dios Apolo. A esto,
el Pantocrátor, que es la imagen que ya conocemos como hoy de Jesús. Esto es de una belleza increíble, es una de las imágenes más antiguas de la historia de Jesús, es del siglo VI, del Pantocrátor. Panto todo, Crátor Dios, todopoderoso. Es de una belleza increíble. Bueno, en 1910 apenas, Paul Vignon estudia todos los Pantocrátor que conocemos, la imagen de Jesús, y descubre que hay 15 marcas coincidentes, que las vemos ahí, las llamadas marcas de Vignon. Un mechón en la frente, la nariz alargada, el pómulo izquierdo muy levantado, la barba partida, el pelo alargado. 15 puntos que le llevan a pensar que todos, y además es que nada más hay que verlos, parten de un original pictórico. Hay un original pictórico que se repite continuamente. Según él, el original pictórico era el rostro de la sábana santa. Y efectivamente todos coinciden. Pero fíjate, un dato muy curioso, ¿eh? Se dibuja a Jesús con un mechón en muchos sitios de pelo. Pero es que en la sábana santa lo que se confunde con un mechón en realidad es un reguero de sangre. De las espinas. De las espinas. Y esta moneda nos explica cómo en Constantinopla, a partir de ese momento, que estos son monedas bizantinas, y esto también es una curiosidad impresionante, empiezan a reflejar a Jesús con el pie cojo. ¿Por qué empiezan a reflejar los bizantinos con el pie cojo? Porque si miras la sábana santa, un pie aparece más alto que el otro debido al rigos mortis, donde un pie apoya completamente y el otro solo está apoyando el talón. Y esto pudo dar a entender que Jesús era cojo, y no es en esta moneda, en todas las monedas reflejan con el pie cojo a Jesús. Esta curiosidad. Había en Santa Sofía, había en Santa María de Belanquernas, que era la iglesia que había, las síndones donde nuestro Señor Jesucristo era ostentado cada viernes, que se podría ver de cuerpo frontal. Nos está describiendo de una manera muy importante la sábana santa, supuestamente la sábana santa. Tras el saqueo de la ciudad, los franceses se llevaron las reliquias, los genoveses la riqueza, y la sábana santa, el mandilión, desaparece. ¿Qué tenemos aquí? Una representación de ese mandilión que te he descrito antes, con un relicario alargado que no tendría ningún sentido. ¿Y por qué empiezan a ponerle un aro siempre a Jesús? Míralo. Ahí está, la sábana santa y el mandilión. Según todos los indicios, fueron el mismo. Esa imagen que vemos ahí fue encontrada en la iglesia Templecon de Inglaterra, del famoso Código da Vinci, donde salen todos los caballeros templarios, la iglesia madre de los caballeros templarios. Pues esa imagen fue encontrada en la iglesia de los caballeros templarios, una imagen clarísimamente idéntica al rostro de la sábana santa. En el 1318, Jacques de Molay y su segundo, que era el máximo responsable de los caballeros templarios, Geoffroy de Charny, quédate con este dato, Geoffroy de Charny, son condenados a morir en la hoguera y mueren los dos. 30 años, apenas 26 años después, un caballero al lado de ellos francés, llamado Geoffroy de Charny, igual que el que muere, dice tener la sábana santa de Jesús. Esta es una figura realizada, de una belleza muy, muy bonita, ¿no?, por Juan Manuel Miñarro, que te voy a dar dos curiosidades. Efectivamente, él no deja de hacer un Jesús bíblico, porque vemos ciertas características de un Jesús histórico, que era la idea, ¿no?, contar la historia del Jesús bíblico aquí. ¿Qué nos cuenta la Biblia? ¿Qué nos cuenta la historia?, ¿no? Pero sí hay un detalle que nos hemos permitido. El hombre de la sábana santa mide unos 79 centímetros. Y les dije yo a los carpinteros, quiero que me hagáis la peana para que este hombre mida 1,79. Y te lo digo porque cada vez que me acerco aquí, yo mido unos 73, entonces hay que entender que este pudo ser el aspecto y la altura, pudo ser el aspecto de Jesús de Nazaret. Esta es la altura, con los datos que nos da la sábana santa. Bueno, lo que es cierto de la historia cristiana es que Jesús de Nazaret existió. A pesar de que algunos digan, no, pero bueno, eso es una tontería. Cornelio Tácito, Plinio el Viejo, Josefo, todos hablan de la historia de Jesús, del que los cristianos tomaron su nombre. Sí. Se habla de él en la historia romana, no en la cristiana, en toda, ¿no? Y lo que sí nos dice la Biblia y nos llama la atención es los detalles concretos de su muerte, que fue vendido por 30 monedas, y aquí te voy a enseñar algo impresionante, por Judas. Aquí tenemos 30 monedas de plata de la época de Jesús, 30 denarios romanos, todos ellos de familias romanas, porque cuando Jesús vivía apenas había terminado la República. Entonces todas las monedas que había en curso eran la mayoría de familias romanas. Y de todas ellas la más significativa, ven a verla, la más significativa es esta que vemos aquí, que es el denario llamado del tributo.
¿Recordáis esa frase cuando le dice Jesús que le intentan coger los fariseos en una trampa para sublevarse, ¿no? Le dicen, Jesús, ¿debemos pagar el tributo al César? Y Jesús muy inteligentemente les responde, enseñarme la moneda. Y les dice, ¿quién viene en ella? Y dicen los fariseos, al César. Y dice él, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por la moneda de Tiberio, que era el emperador de ese momento. Con 30 denarios comprabas un esclavo. Entonces, tiene su significación, ¿sabes? Brevemente, la historia cristiana desde el punto de vista arqueológico. Cícicus jujuba, esta es la planta encontrada en Jerusalén utilizada como cardo. Si los romanos hicieron, como dice la Biblia, una corona de espinas, tuvo que ser con esta planta, con este tipo de planta, que es una planta encontrada en Jerusalén, que se llama Cícicus jujuba, espina de Cristo, y los romanos dicen trezaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Aquí tenemos el Flagrum Tacitalum, se han encontrado en excavaciones y se han encontrado escritos cómo los romanos utilizaban la flagelación. Algo brutal para condenar a un hombre. Tan brutal que un romano no podía ser condenado a esta muerte, a la flagelación, solo los esclavos. Y esto es muy curioso porque en el derecho penal romano se comete un error, porque Jesús es condenado a 2 condenas, la condena del flagrum y morir en la cruz. Porque Pilatus de alguna manera lo que trata es de suavizar, que al final era una tontería, porque una flagelación era ya condenarte a muerte, porque quedabas destrozado. No, llega con esto. Con esas bolas lanzadas contra el cuerpo que dejaban heridas graves y rompían por dentro los órganos. Sí. Y la Biblia nos cuenta que Jesús fue condenado a recibir una flagelación, que se confunde con que recibió 30 golpes. Eso es la judía. No. Sí. Los judíos daban 30 golpes, los romanos era hasta que el que condenaba considerara que ya tenía que parar. Y aquí tenemos el Titulus Crucis, que todos lo conocemos popularmente como INRI. A mí esto también me sorprendió mucho, porque todos siempre hemos visto en la cruz de Jesús el INRI. ¿Qué es el INRI? Sí. ¿Qué es el INRI? ¿Pero por qué INRI? Pues el INRI en realidad era el motivo de la condena. Lo escribían aquí para que quedara bien claro, para que no hubiera fallo. Y esto lo llevaba el centurión al punto de ejecución. Aquí vengo con Pedro tal, que tiene que ser ajusticiado de esta manera. Y esto, que ha pasado a nuestra historia popularmente como INRI, en realidad era un documento de ejecución. Okay. En este caso... Esas 4 palabras. Es una abreviación. Era eso. Exactamente. Jesús de Nazaret, escrito en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, escrito al revés, fíjate, en dirección izquierda-derecha, porque lo está escribiendo un judío, para que lo lea. Tiene faltas de ortografía. No es una invención. Este es una recreación hecha con láser del que se encuentra en Roma, que sí tiene características para poder pertenecer al menos a la época de Jesús, y esta es una cuidada, como te digo, reconstrucción de cómo pudo ser ese Titulus Crucis en el que fue utilizado para la condena de Jesús. Aquí tenemos la cruz conocida popularmente, pero en realidad es el stipes y el patibulum. El stipes era lo que se colocaba en todas las ciudades al final para de alguna manera avisar de cómo ajusticiaban en esa ciudad, y el patibulum con un agujero en su centro donde tú llegabas, crucificabas a alguien, quitabas el patibulum y volvías a crucificar a otro, pero el stipes quedaba puesto en cada sitio en el mismo punto, ¿no? Y este es el era una cruz para cada uno, ¿no? No, bueno, sería carísimo. Sí, porque uno piensa que lo crucificaron en la cruz que él traía. No. No podemos saber si él cargó una cruz de una manera simbólica, pero sí sabemos históricamente y sabemos arqueológicamente que la cruz, el stipes, estaba colocados en los puntos de ejecución y que se llegaba con el patibulum, el reo iba cargando el patibulum en la zona de atrás, lo iba cargando, y cuando llegaba al sitio lo crucificaban. Me decías tú una cruz para cada uno, ni de locura. Sí. Esto era carísimo, y los clavos eran reutilizados con cada preso, con cada muerto. O sea, bueno, hay que entender la cruz. Esto es el sille no cornum. Esto era utilizado para que el reo pudiera tener un punto de sujeción, que más que una virtud era un agravio, porque en realidad te provocaba más suplicio todavía. Los romanos no la inventaron la crucifixión, pero la perfeccionaron, ¿no? Y entonces era una muerte horrible, porque lo que hacía era, te crucificaban, te subían, te clavaban unos clavos en las muñecas, tú tenías el objetivo de la crucifixión era morir por asfixia, y llegaba un momento en el que te asfixiabas y tenías que hacer impulsos para levantarte, pero cuando te levantabas estabas desgarrándote las manos. Entonces, imagínate cómo era la muerte. Por eso, con todo lo que hemos visto, Jesús pudo morir muy rápido. Por eso un romano le hizo la lanzada y no le hizo el crucifragum, que era
romperle las piernas como lo hicieron al resto para que cayeran y murieran con la asfixia, ¿no? Después la Biblia nos dice que Jesús fue pedido por José de Arimatea, le pidió el cuerpo a Pilatos y fue enterrado en su sepulcro. Y aquí vemos una recreación hecha en base a los estudios del arqueólogo florentino, que nos dio que estudió Tierra Santa y nos dio las medidas. Vamos a pasar, que ya verás, porque la sensación es tremendamente real, porque no es una interpretación artística, es una interpretación arqueológica. Pasa conmigo. Aquí estamos en el sepulcro, una recreación, como te digo, totalmente arqueológica, en la que se nos dio las medidas del arqueosóleo, que era la zona donde se ponía el cuerpo. Y lo que estamos viendo es los lienzos, tal y como describe la Biblia, porque es curioso, la Biblia, se han escrito muchas Biblias desde que se escribió la primera, pero ¿cuál es la primera? Pues la primera Biblia de la historia es la que escribió Constantino, que reunió en el año 325 todos los escritos y creó la primera Biblia de la historia. En ese escrito, que lo tenemos ahí fuera, el facsímil, dice: y entró Pedro y Simón al sepulcro, y agachándose vio los lienzos yacentes, tainora caimera, yacentes, los lienzos como yacentes, y el sudario que había cubierto su rostro. Fíjate lo que nos está diciendo, nos está hablando de dos telas, de la sábana, de una sábana que cubrió el cuerpo, y del sudario que había cubierto el rostro, apartado en otro lugar. Ya no estaba el cuerpo. Ya no estaba el cuerpo. Pero es muy importante porque podía haber encontrado Bueno, ¿quién se llevaría un cuerpo sin la sábana? La verdad es que la historia ya aquí empieza a ser perpleja. Aquí ya ocurre algo. ¿Quién dejaría un cuerpo con los lienzos colocados, como lo estamos viendo, ¿no? Hoy nosotros no estamos en el siglo I. Tenemos información suficiente para analizar estas prendas, estas telas, y decir: ¿pudieron pertenecer al mismo hombre desde el punto de vista forense? ¿Puede la ciencia forense certificar esto? Claro que podemos. Aquí estamos en la sala forense. ¿Y qué es lo que vamos a analizar aquí? Lo que hemos visto desde el punto de vista cristiano. Hoy lo podemos hacer. Nadie nos tiene que certificar algo que solo venga en un escrito. Podemos hacerlo desde un punto de vista forense. Y sabemos que la ciencia forense es bastante exacta por el tema de la sangre. La sangre no tiene manipulación alguna, porque tiene un comportamiento que es único, porque las venas se comportan de una manera y son irrepetibles. Vamos a acercarnos aquí a ver la imagen de la sábana santa en negativo en la parte del cuerpo frontal. La sábana santa ha sido terriblemente estudiada por muchos médicos y todos coinciden al final en todos los planteamientos. En él vemos diferentes contusiones que han provocado la muerte. Vemos heridas sangrantes y punzantes en la zona de la cabeza, por toda la perimetría de la cabeza, no solo en la frente, sino en toda la cabeza. Y aquí lo tenemos. Un romano tiene un casco, mete un poco de ramas, de cardos, los aplasta, saca el casco y ya tiene hecha la corona. No se pondrían a hacer una corona de orfebrería como las hemos visto a veces, que están tremendamente labradas, ¿no? Signos claros de crucifixión con las muñecas en heridas, como vemos aquí, y que se aprecian aquí claramente por donde entró el clavo, y donde se ven, algo muy importante, el comportamiento de la sangre del suero, que ha salido suero de la sangre, y el comportamiento de la direccionalidad de la sangre. Estos brazos estaban colocados así, por eso se producen esas heridas, ¿vale? Nos lo está diciendo. Tenemos también la herida de un único clavo, clavó los dos pies, como vemos aquí, y aquí tenemos la famosa herida de la lanzada. Algo impresionante que no hemos visto. Mira esos dos paneles. El abanico y la direccionalidad de los golpes. 250 golpes de flagrum. Y ahí vemos claramente la direccionalidad. Dos personas colocadas a 70 centímetros de distancia y el sujeto, el hombre, estaba ligeramente encorvado y desnudo. Recibe golpes en espalda, glúteos. Curiosamente, expertos en hacerlo porque no tocan ningún punto clave como la cabeza, corazón. Sencillamente, bueno, es terrible. La verdad que la flagelación, este hombre, según los médicos, por lo que estamos viendo, murió de extremo dolor. La Biblia nos habla de dos reliquias, de una sábana y un sudario, y aquí vamos a analizar la sábana como la hemos analizado y el sudario, de Oviedo. Los labios, la colocación de la cara, saben que estuvo puesto sobre la cabeza de un hombre que ya era cadáver por la formación de la sangre y tuvo dos posiciones como vemos ahí. En la sábana santa
y el sudario de Oviedo tiene 45 puntos desangrados colocados en el mismo punto. Podemos decir desde el punto de vista forense que la sábana santa y el sudario son del mismo hombre. Sí. Aquí tenemos una prueba fantástica que nos arroja luz total, ¿no? Que es, tuvimos el volumen tridimensional que hizo Miñarro con las pruebas del cuerpo, imprimimos una sábana con la sangre y se nos ocurre hacer lo que una teoría que tiene John Jansson, que es que la sábana santa tiene a lo largo cortada la tela y vuelta a coser, posiblemente por haber hecho el enterramiento de esa manera, ¿no? La sábana santa, 4,30 metros de tela por 1,10, en la que se aprecia la imagen de un hombre en su parte frontal y en la parte dorsal, fíjate toda la flagelación como la observas, ¿eh? Sí. ¿Quién haría algo así? Un gigantesco negativo de 4,30 metros. Incluso hoy, con una calidad fotográfica de alta definición. No tiene ningún sentido. Esto solo lo podemos apreciar hoy. Hace un siglo, hace 2, hace 3, no sabían que en la sábana santa había eso que estamos viendo. Y aquí vemos en esta imagen cómo la sábana santa, al meterle luz detrás, luz transversal, la imagen desaparece. Esto no ocurre absolutamente con ninguna foto, o sea, con ningún cuadro ni con nada. Tú a un cuadro le metes una luz detrás y ves perfectamente cómo los hilos están ocupados y grabado, ¿no? Aquí solo son visibles la sangre, pero respecto a la imagen no aparece nada. Todos los científicos pueden plantear como hipótesis, como te decía, sabemos que la sábana envolvió un cadáver, porque la ciencia forense nos lo dice, y que de alguna manera ese cadáver en un tiempo establecido de 0,02 milésimas de segundo produjo una imagen, o sea, una radiación que dejó su imagen grabada sobre la tela. Lo que la cristiandad llama resurrección de Jesús, la ciencia califica desaparición inexplicable de un cuerpo. Y quiero que te acerques porque es bastante desgarrador, ¿no? Verlo, es desgarrador completamente, míralo. Míralo en la espalda. Pero nada está inventado, es que son absolutamente todo y cada uno de los golpes. Te voy a escribir cosas, no sé si lo puedes ver bien, ¿no? El cuerpo frontal, el cuerpo dorsal, pero mira, te voy a escribir detalles. Esta sábana estaba envolviendo el cuerpo, como lo veis, está envolviendo el cuerpo. Esta es la parte dorsal apoyada así y la parte frontal apoyada así. Entonces la imagen se produce del cuerpo para arriba. Esto que vemos aquí estaría colocado, como vemos ahí, estaría colocado aquí, ¿no? Y la verdad es que el cuerpo, yo no sé, lo habré visto ya, no sé, miles de veces y no deja de sobrecogerme, ¿no? Porque lo lastimoso que fue. Exactamente, pero ¿sabes en qué coinciden muchos forenses? En que es curioso cuando una persona tiene una muerte por dolor, por extremo dolor, un cadáver que ha sufrido por violencia, la cara queda muy desencajada, ¿no? Por el rostro. Y es un hombre que a pesar de las terribles torturas tiene una cara de paz, de apacibilidad, como si hubiera superado un suplicio, ¿no? Como si hubiera... Y bueno, desde el punto de vista, nosotros en esta exposición aquí, en este momento, planteamos la duda, ¿no? Planteamos la duda. ¿Fue este el cuerpo de Jesús de Nazaret? ¿El mismo que vio María? ¿El mismo que vio sus discípulos? No lo sabremos, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro tampoco es, ¿realmente fue un hombre? Por todo lo que hemos visto. Y esto es lo que ocurre con la sábana santa. Los científicos tienen los elementos para decir que hay una característica sobrenatural en esta sábana. Pero falta el elemento clave. ¿Qué o quién puede producir una energía para producir esta imagen? ¿Quién pudo producir la sábana santa? Y aquí es cada uno el que tiene que decidir si es Jesús de Nazaret o no. Por supuesto, sí. Mira, te quiero enseñar ya para acabar una pieza única que tenemos aquí en la exposición de Guanajuato y que, bueno, en el siglo XVII y XVIII cogían pequeños trocitos y los metían en relicarios. Fíjate las filas de hilo. Quiero que veas eso. ¿Sabes lo que es eso? Sangre. Esos son partículas de sangre adheridas al lino. Y lo vimos a microscopio y están adheridas completamente con trozos de sangre. Míralas. ¿Ves? Son trocitos de sangre. ¿Ves? Cómo se fijan cuando están en estado líquido y que se fijan a la tela y luego se secan y quedan como costritas. Ese trozo tiene sangre supuestamente de Jesús de Nazaret. Supuestamente, claro. La gente se va a quedar muy sorprendida porque creen que lo saben todo. ¿Qué es eso de la exposición de la sábana santa? Sí. Cuando llegan aquí y entienden la historia que hay detrás, yo creo que esta historia, al margen de seas cristiano, ¿no? Debes conocerla una vez en tu vida. Que la tengas en tu vida, por conocimiento. Sí. Ya si me apuras general, ya si me apuras cultural.
Pero, ¿y por qué no espiritual? Porque es imposible salir de aquí removido de alguna manera pensando que el personaje más importante de la historia de nuestra humanidad, como es Jesús de Nazaret, pudo estar en esa tela.